Llegó el momento de la famosa reforma hacendaria, una de las tan esperadas reformas, de la madre de todas las reformas, que algunos compañeros lo comentaban, que desde el pasado 8 de septiembre comenzó un intenso debate a lo largo de todo el país, en torno precisamente al paquete económico del 2014, que presentaba el presidente de la República con el nombre de reforma hacendaria y social. Se atrevió a ponerle social. Hay que recordar que en el acto de la presentación, el titular de la Secretaría de Hacienda expuso un entorno de 10 puntos de la economía nacional que en su conjunto mostraban un panorama muy adverso. Es decir, la argumentación inicial permitía suponer que podría venir un cuerpo de reformas necesarias y trascendentes, que fortalecieran la hacienda pública, ofrecieran condiciones equitativas y competitivas, fortaleciendo el aparato productivo nacional, además que permitiera atacar con eficiencia la desigualdad social. Nos sorprendió y decepcionó su capacidad del Ejecutivo, pues no estamos al frente de una reforma hacendaria integral, sino ante un parche de miscelánea fiscal. No estamos tampoco al frente de una reforma de carácter social, sino ante medidas paliativas que toman el camino fácil del populismo a costa de los propios trabajadores y el regreso a un pasado de endeudamiento irresponsable. Hay suficientes y sólidas explicaciones para rebatir la reforma. El debate técnico y legal es lo que hemos venido ocupando, en lo que nos hemos venido ocupando los últimos días, enriquecido por estudios de las organizaciones representativas de los sectores productivos, los cuales todos se han mostrado decepcionados y en contra de esta burla fiscal presentada por el Ejecutivo. Por supuesto, tiene razón el presidente Peña Nieto cuando señala que no será recibido con aplausos un cambio en la política fiscal, pues se trata de un tema que de suyo es impopular. Pero la mala lectura del gobierno federal es que no son unos cuantos los inconformes, sino todos los trabajadores y los contribuyentes que precisamente cumplen con sus obligaciones. Le dio miedo entrar a los informales. No han advertido desde el gobierno federal que los mexicanos que trabajan dentro de la formalidad están dispuestos a encontrar nuevos mecanismos de recaudación que incluso impliquen un sacrificio en el pago de impuestos, si aprecian que las cargas del país se reparten y las formas del pago se simplifican. Después del discurso insistente del priismo de retorno al poder, en el sentido de que volvían para demostrar su capacidad de conducir un país, demuestran seguir siendo los mismos irresponsables con los mexicanos. La nueva clase gobernante no ha terminado con la curva de aprendizaje, que se supone ya no debería de recorrer, y que hoy nos está costando mucho. Con la mal llamada reforma hacendaria y social, se reducirá el ingreso de las familias, que se supone son a las que iban a ayudar. Con la iniciativa del Ejecutivo, se desalienta la inversión productiva, seguramente para acelerar la caída de la economía de este país.
La reforma planteada invita a quedarse en la informalidad, pero también condena a muchos contribuyentes a pasarse a este sector. Con la reforma fiscal, la inversión extranjera deja de ser atractiva y la actividad maquiladora le dan el tiro de gracia. No podemos engañarnos con la falsa idea de que solamente afectará a unos cuantos y que serán los más poderosos. Les aseguro que a Soriana y a Monex no les afectará en nada. Al pueblo de México, los legisladores panistas les hemos hablado de frente, exponiendo las razones de nuestro rechazo a la iniciativa del gobierno federal. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado nos pronunciamos en contra de las diversas disposiciones del paquete económico. Ya elevamos nuestra voz respecto a diferentes puntos cuestionables que afectarán a la población y a la economía nacional. A pesar de nuestra insistencia una y otra vez, de nuestras oposiciones y reservas, todas han sido rechazadas con la ayuda de algunos pederredistas aquí presentes. No podemos aceptar por ningún motivo un endeudamiento de 700,000 millones de pesos, como propone el presidente de la República. Advertimos sobre el riesgo de recurrir de manera irresponsable al déficit, que rápido se le olvidó su promesa de campaña, que sería del 0%. No aceptamos quebrar la economía de los estados fronterizos con la tasa general del 16% en el IVA. No podemos aprobar medidas que castiguen el ingreso de los trabajadores. Ojo, perredistas que siempre son los que los defienden. Limitando la deducibilidad de las empresas por el pago de las prestaciones, así como tampoco aprobar el seguro de desempleo de su propio recurso del ahorro. No podemos votar por la afectación que tendrá el sector primario, aquel que realmente está en el campo, no el que industrializa. No podemos votar por la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes, que serán los que van a ir a la informalidad. Sépanse ciudadanos de a pie, profesionistas, campesinos, ganaderos, pesqueros, microempresarios, pequeños, medianos, grandes, inversionistas y sobre todo trabajadores. Que no se les olvide cómo va a votar en unas horas el PRI, que prometía una reforma social. El PRD, algunos del PRD, que el tablero se quede grabado siempre en sus mentes. El senador de la técnica legislativa, que ya no se ve aquí, que cambió Guerrero por todo el país. Nosotros seguiremos luchando por defender justamente que los trabajadores mexicanos lleven el ingreso a sus familias. Es cuanto.